Tengan un muy buen día. Mi nombre es Doris Mejía y estoy en representación del grupo 10A. Y este día hablaré sobre la diabetes mellitus tipo 2. Esta es una de las enfermedades endocrinas más frecuentes y con mayor impacto en la salud pública. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica y multifactorial que es caracterizada por una hiperglucemia persistente, es decir, un aumento mantenido de la glucosa en la sangre. Esta alteración se produce como una consecuencia de la resistencia a la insulina y de una disfunción progresiva de lo que es las células beta pancreáticas, que estas son las encargadas de la producción de la insulina. En esta enfermedad, el páncreas va a continuar secretando insulina, pero los tejidos como el hígado, el músculo, el tejido adiposo, estos no van a responder adecuadamente a ello. Con el tiempo, el páncreas se va a agotar y este va a perder su capacidad de mantener una producción adecuada. ¿Qué va a provocar? Bueno, un desequilibrio en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Entre los factores que contribuyen a su desarrollo, la principal y la más importante es la obesidad central o visceral, ya que el exceso de tejido adiposo abdominal genera una liberación de ácidos grasos libres y citoquinas inflamatorias. Estas van a interferir con la acción normal de la insulina. Otro factor es la predisposición genética, los antecedentes familiares, el envejecimiento, el estrés crónico, también el síndrome de ovario poliquístico, incluso la desnutrición fetal o infantil. Todos estos em, van a alterar el desarrollo y la función pancreática. Específicamente, la desnutrición fetal e infantil va a ser una alteración en la función pancreática, pero desde etapas tempranas de la vida, como lo dice su nombre. Todos estos factores se van a combinar y van a crear un ambiente metabólico en el que la insulina va a resultar entonces menos efectiva y las células beta se deteriorarán progresivamente. Si entramos de lleno a la fisiopatología, la diabetes mellitus tipo 2 se basa en dos alteraciones principales. Como dije anteriormente, la resistencia a la insulina, pero también a la deficiencia relativa de insulina. En condiciones normales, la insulina permite que la glucosa ingrese a las células del músculo, el hígado y el tejido adiposo para ser utilizado como fuente de energía. En esta enfermedad, la señal de la insulina no es reconocida correctamente, por lo que la glucosa no puede entrar a las células y ésta se acumula en la sangre. Esta hiperglucemia va a estimular al páncreas a producir aún más insulina en un intento compensatorio, pero las insulinas beta van a terminar desgastándose o agotándose. En los islotes pancreáticos se pueden observar depósitos de material amiloide que que es como una especie de reemplazo del tejido funcional. Y esto es un hallazgo característico de esta enfermedad. El hígado, además, responde a la deficiencia de insulina, aumentando la producción de glucosa mediante la gluconeogénesis, a lo que suma entonces un exceso de glucagón, hormona que va a estimular aún más la liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Paralelamente, el organismo comienza a degradar proteínas y grasas para obtener energía, liberando ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Este desequilibrio entonces va a explicar cómo em,
ciertos síntomas: el aumento del apetito, conocido también como polifagia, la pérdida de peso, la fatiga, la presencia de grandes cantidades de glucosa en la sangre. Entonces también va a explicar la poliuria. ¿Por qué? Porque este exceso de glucosa se elimina en la orina, pero con esta va a llevar arrastrando agua. Aquí se suma entonces la deshidratación y una intensa sensación de sed, o conocida también como polidipsia. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad entonces se va a manifestar con las 4 P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Pero podemos añadirle cansancio, visión borrosa, infecciones cutáneas, urinarias frecuentes. En algunos casos, en muchos, a decir verdad, pueden observarse acantosis nigricans, que este es un oscurecimiento de la piel en pliegues como lo es el cuello o las axilas, y este es un signo típico de resistencia a la insulina. Con el tiempo, si esta enfermedad entonces no se controla, pueden aparecer complicaciones como neuropatías, úlceras o el famoso pie diabético, que consideraríamos que estas son una de las complicaciones más graves. Hablando entonces de lleno de las complicaciones, estas se pueden dividir en dos formas: agudas y crónicas. Entre las agudas se encuentra la cetocidosis diabética. Es menos frecuente en el tipo 1, pero se da posiblemente cuando la deficiencia de insulina es severa, y también por un estado hiperesmolar hiperglucémico caracterizado por niveles extremadamente altos de glucosa y deshidratación intensa, estos van a provocar alteraciones neurológicas, coma, incluso la muerte. Desde el punto de vista histológico, este último cuadro entonces se va asociar con una hemoconcentración y trombosis microvascular debido entonces a la pérdida de agua corporal. Las complicaciones crónicas son las más destructivas desde la perspectiva patológica. Estos van a reflejar un daño prolongado que la hiperglucemia causa, más que todo en los vasos sanguíneos y en los tejidos. El exceso de glucosa induce entonces a los famosos productos de glicación avanzada, que estos se van a acumular en las paredes vasculares y entonces las van a volver como más rígidas y permeables. También se activa la proteína quinasa C, que altera la función endotelial, y se producirán un exceso de radicales libres por esta acumulación de poloides y va a generar estrés oxidativo. Todo esto conduce a un daño vascular progresivo que afecta tanto los vasos pequeños como los grandes. Si hablamos de las complicaciones microvasculares, se observan en la retina, el riñón y los nervios periféricos. Con respecto a la retina, la hiperglucemia provoca engrosamiento de la membrana basal capilar, pérdida de pericitos y microaneurismas, que pueden evolucionar entonces a hemorragias, exudados y proliferación de nuevos vasos frágiles, originando entonces la famosa retinopatía diabética, que es una de las causas principales de ceguera en adultos. Si hablamos del riñón, pues aquí se va a dar una nefropatía diabética, caracterizada por esclerosis glomerular difusa, y en etapas avanzadas se pueden dar lo que son llamadas lesiones de Kimstell-Wilson. Microscópicamente, los glomérulos entonces van a tener como unos depósitos, que estos van a tener una característica hialina, y va a haber un engrosamiento de la membrana basal, que todo esto va a reducir la filtración renal
y va a provocar una proteinuria e insuficiencia renal. Ya entrando a los nervios, aquí se genera entonces una neuropatía diabética y esta se produce por una degeneración axonal e isquémica, causando pérdida de sensibilidad, dolor o debilidad muscular. Aquí, técnicamente, esta es la base del pie diabético, ya que las lesiones en los pies pueden pasar desapercibidas, infectarse y entonces van a evolucionar a la necrosis o a la gangrena. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, la hiperglucemia acelera el proceso de aterosclerosis, afectando entonces arterias coronarias, cerebrales y periféricas. Las paredes arteriales presentan engrosamiento, depósito de lípidos y formación de placas fibrosas que estas van a reducir el flujo sanguíneo. En el corazón, entonces, esta se traduce como una enfermedad coronaria o este infarto de miocardio. En el cerebro, en accidentes cerebrovasculares y en las extremidades, en isquemia severa, úlceras y gangrena. Con esto entonces va a llevar a un alto riesgo de amputación. Patológicamente, vamos a observar necrosis isquémica del tejido, inflamación crónica y trombosis en vasos de mediano y gran calibre. Ya para finalizar, en conclusión, podemos decir entonces que la diabetes mellitus tipo 2 no es solo una alteración del metabolismo de la glucosa. Esta podemos decir que es una enfermedad sistémica que va a afectar profundamente la estructura y función de algunos órganos, muchos a decir verdad. Las alteraciones vasculares y degenerativas que provoca, ya sea desde el engrosamiento capilar hasta la aterosclerosis avanzada, entonces se explica la gravedad de sus complicaciones. Por ello, eh, comprender su fisiopatología y sus mecanismos de daño es esencial para valorar la importancia de la prevención, el control metabólico y la educación en salud, que siguen siendo pues las herramientas más eficaces para que podamos evitar la discapacidad y las consecuencias irreversibles de esta enfermedad. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención prestada.